Sean bienvenidos a otro video más de razonamiento verbal y bueno, justamente continuamos con esta serie de videos que hemos hecho acerca de la materia de razonamiento verbal para el examen de la Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, justamente como les hemos comentado, tenemos una mega clase de razonamiento verbal disponible para ti totalmente gratis, así también tenemos un mega curso totalmente gratis de razonamiento matemático para que te puedas preparar de la mejor manera y solamente tengas la información necesaria que requieres para presentar el examen. Y bueno, justamente vamos a continuar con este nuevo ejercicio de razonamiento. Hemos hecho varios ejercicios referentes a este texto, ¿verdad? Que justamente es de las lenguas, hemos hecho varios análisis y bueno, ahora vamos a ver una de las expresiones del texto. Bueno, lo que nos piden es decir, bueno, una de las expresiones del texto anterior puede presentarse así: si el hombre reconoce la existencia de otras lenguas, se hace consciente de su propia historicidad. Ok, entonces acá nos preguntan, ¿esta nueva presentación es una ilustración, un argumento, una información, una afirmación con sustento o un texto argumentativo? Ok, vimos que una ilustración, bueno, justamente una ilustración es aquello que nosotros damos un ejemplo referente a algo, ¿no? Ok, entonces en este caso es esto, pero fíjense, acá dice, si el hombre reconoce la existencia de otras lenguas, se hace consciente de su propia historicidad. Entonces vemos que aquí hay algo interesante, porque es como un condicional, ¿no? O sea, sí y luego algo. Entonces vamos a ver. Entonces, una ilustración es un ejemplo. Acá vemos que pues no nos da ningún ejemplo porque solamente nos están afirmando algo referente a pues el contexto de la existencia de otras lenguas. Entonces, una ilustración no puede ser un argumento. A ver, un argumento es aquel en el cual tiene que estar fundamentado para poder, decir algo. Es decir, es a base de razonamientos para poder dar un argumento. Entonces aquí vemos pues que no hay base de razonamiento, solamente es, de nuevo, ¿verdad? El contexto es la existencia de otras lenguas. Entonces un argumento no puede ser. Una afirmación, una información es justamente como lo dice su nombre, es dar detalle de algo. Pero en este caso vemos que primero que existe como un condicional, entonces vemos que no pudiera ser solamente una información. Ok, entonces la C no puede ser. Ahora, la D dice una afirmación con sustento y un texto argumentativo. Entonces, antes de entrar en detalle de eso, vamos a dar una pequeña explicación acerca de lo que es pues un texto argumentativo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta esto, vamos a ver que un texto argumentativo cuenta con las siguientes características. Ok, siempre hay dos tipos en este caso los argumentativos siempre cumplen con esta relación. Es decir, si pasa X, ok, entonces pasa Y. Ok, es decir, si te condicionan algo, van a hacer algo. Usualmente esas son las características que tiene un texto argumentativo. Y bueno, justamente aquí tenemos un ejemplo. Dice, cuando alguien enfrenta una situación conflictiva o angustiante, la presión arterial se eleva debido a que las arterias se contraen y su diámetro disminuye. Si se prolonga esta situación, la presión alta puede producir un ataque cardíaco, ya que las arterias de estas personas tardarán más tiempo en volver a su estado normal después de contraerse. Es decir, aquí justamente tenemos dos argumentos. ¿Cuál es? Este y este. Es decir, si alguien se enfrenta a una situación conflictiva, entonces la presión arterial se eleva. ¿Ok? Y la otra es que si se prolonga esta situación, entonces la presión alta puede producir un ataque cardíaco. Entonces ahí tenemos dos tipos, ¿verdad?, de razonamiento, pero en un texto argumentativo. ¿Okay? O sea, claro que está argumentando algo, pero el texto argumentativo tiene la cualidad de que se presenta de esa manera, es decir, X, entonces Y. Es decir, si se cumple X, entonces se cumple Y. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que nos están condicionando. Si una cosa pasa, va a pasar la otra. Entonces, vemos que acá bueno, ese es referente justamente a esto. Ahora, referente a lo que es una información,
¿verdad? Vemos que pues es una comunicación o conocimientos que adquirimos. Una inferencia es justamente deducir algo a través de razonamientos, una ilustración es un ejemplo, un juicio es una opinión y un argumento es un razonamiento que se emplea para convencer algo de aquello que se afirma, pero con base y sustento en algo. No solamente se puede dar así porque sí, ¿ok? Entonces justamente eso es lo que se refiere. Entonces ahora regresando lo que hemos estado viendo, en este caso vemos que una afirmación con sustento, no lo sé, porque, o sea, no podría ser. ¿Por qué? Primero porque vemos que definitivamente tenemos aquí un condicional, sí, y entonces fíjate, si el hombre reconoce la existencia de otras lenguas, entonces se hace consciente de su propia historicidad, es decir, si sabe de la existencia de unas lenguas, entonces sabe su propia historia. Eso es lo que podría darnos a entender, y lo que nos está dando a entender es justamente eso, es decir, si se cumple X, entonces se cumple Y, que también podría considerarse o se podría decir que sería una afirmación con sustento. Sin embargo, vemos que aquí no nos están dando información adicional que pueda sustentar eso. Es decir, solamente está diciendo que si se reconoce, entonces está consciente de su historicidad. Por lo tanto, la D no puede ser, a pesar de que se pueda parecer mucho. Por lo tanto, la correcta sería el inciso número E. Y bueno, así es como terminamos este ejercicio, amigos. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenmela acá abajo. Recuerden que tenemos una lista totalmente de razonamiento verbal y matemático. Así también tenemos una mega clase, un mega cursos, no solamente para la UAM, sino también tenemos mega cursos para la UNAM, para el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, justamente tenemos una serie muy grande de muchos videos para diferentes materias. Así también tenemos videos de física, de matemáticas y bueno, cualquier otra duda o sugerencia, recuerden que vamos a estar aquí para ver en qué le podemos ayudar. Recuerden que si tienen alguna duda, déjenme acá abajo sus comentarios. Así también hemos hecho esta serie de videos con base a este texto, ok, aún así van a estar ordenados de manera explícita para que no se tenga ningún problema al poderlos encontrar. Recuerden que en este tipo de videos siempre hay que tener en cuenta lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Cómo identificarlo, porque podemos ver que se pueden parecer, como en este caso, una afirmación con sustento a un texto argumentativo, ¿ok? Pero podemos ver que hay una gran diferencia entre uno de ellos. Entonces, justamente como lo vimos. Así que, bueno, amigos, si tienen alguna duda o sugerencia, por favor, déjenme acá abajo sus comentarios y vamos a estar muy atentos de sus comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima.